En este vídeo vamos a tejer estas amapolas a ganchillo, a crochet, y ya vais a ver que son súper facilitas de tejer y muy bonitas a la hora de decorar cualquier accesorio, prenda, algún muñequito. Incluso le podemos poner una gomita o un clip y ya tendríamos un accesorio para el pelo bien bonito. Si queréis le podéis añadir también alguna hojita. Como ya sabéis, esto es todo completamente personalizable. Incluso la podríais tejer de cualquier otro color. Así que si queréis ver lo fácil y rápido que se teje, quedaos porque comienzo ya con la explicación. Voy a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Como siempre, os dejo arriba a la derecha, por aquí más o menos, un link donde si pincháis os llevará al vídeo tutorial donde os explico paso a paso cómo hacer el anillo. Ya tengo el anillo mágico tejido y ahora lo que voy a hacer es tejer 6 puntos bajos alrededor de la vuelta, pero cogiendo la hebra de atrás. Así que hago 1, 2, 3. Como veis, lo que hago es tejer puntos bajos cogiendo únicamente la hebra trasera. 5 y el último va a ser el sexto aquí. Vale, nos tiene que quedar pues algo así. Lo que voy a hacer ahora es enganchar el color negro, ¿vale? Y una vez lo tengo ya añadido, lo que voy a hacer es tejer un aumento en cada uno de los puntos anteriores, es decir, 2 puntos en el mismo punto, y voy a coger de nuevo solo la hebra de atrás. Así que empiezo tejiendo 2 puntos y 2 puntos, pero solo en la hebra de atrás. Y continúo haciendo esto hasta que tenga 12 puntos bajos. Una vez hemos terminado la vuelta, voy a unir con el primer punto mediante un punto deslizado. Voy a tirar y a cortar. Y así es como se ve ahora mismo el centro de nuestra amapola. Ahora podéis empezar desde donde queráis. Yo voy a insertar aquí mismo la aguja y voy a añadir el color rojo, que es con el que vamos a trabajar a partir de ahora. Lo engancho y hago una cadenita para fijar el tejido. Y ahora lo que voy a hacer es, en el siguiente punto voy a tejer 2 puntos bajos, ¿vale? Un aumento. 1, 2. En el siguiente punto voy a tejer 2 medias varetas. En los siguientes 3 puntos, de hecho, vamos a tejer 2 medias varetas, es decir, aumento pero con medias varetas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La media vareta, paso la lana por la aguja, inserto en el punto, saco lana. Veis que me quedan 3 bucles, ¿verdad? Pues voy a coger lana y los voy a pasar por los 3 a la vez. Y así es como hago la media vareta. Una vez más. Cojo lana, inserto en el punto, saco lana, tengo, como veis, 3 bucles en la aguja y voy a pasar la lana a través de los 3. Bien, voy a hacer otra vez un aumento de medias varetas en el siguiente punto. Y en el siguiente otra vez 2 medias varetas en el mismo punto, y esto lo hemos hecho 3 veces.
Y ahora en el siguiente punto voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 cadenitas al aire y volteo mi tejido. En esta vuelta vamos a trabajar con medias varetas y tejiendo en la parte trasera de nuestro punto. En el primer punto vamos a tejer 2 medias varetas. 1 y 2. En el siguiente punto otras 2 medias varetas. 1 y 2. Y ahora en los próximos 6 puntos una media vareta. 1, 2, si os fijáis, solo cojo la hebra de atrás, ¿vale? 3, 4, 5 y 6. Y ahora en los 2 puntos que me quedan, 1 y 2, voy a tejer un aumento de medias varetas, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Este sería el primer punto. Y aquí, que es en la cadenita que hemos hecho, tejo las 2 medias varetas que me faltan. Muy bien, vamos a tejer 2 cadenitas al aire y giramos. Y ahora voy a hacer una disminución de medias varetas. Lo primero que tenemos que hacer es pasar la lana encima de la aguja. Y ahora simplemente vamos a insertar. Aquí ya trabajamos con todo el punto, ¿vale? ¿Veis? Cojo todo el punto, saco lana. Tengo 3 bucles, ¿vale? Me falta uno más. Vuelvo a insertar la aguja, cojo lana y saco. Y si os fijáis, tengo 4 bucles en la aguja. Voy a coger lana y voy a pasar a través de los 4 de una vez. Y así he hecho la disminución. Y ahora en los próximos 10 puntos voy a tejer una media vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora en estos 2 últimos puntos que me quedan voy a hacer una disminución de medias varetas también. Paso la lana por encima de la aguja y ahora inserto y saco lana. Y en el siguiente punto, en el último, hago lo mismo. Inserto y saco lana. Tengo 4 bucles en mi aguja y voy a coger lana y voy a pasar por los 4 a la vez. Voy a tejer una cadenita al aire y giro. Ahora voy a hacer, nada más empezar, una disminución, pero en esta ocasión van a ser de puntos bajos, así que lo único que tengo que hacer es, en el primer punto, saco lana, como si fuera a hacer un punto bajo pero sin terminarlo. Y en el siguiente hago exactamente lo mismo, inserto la aguja y saco lana. Veis que se quedan los 3 bucles en la aguja y ahora cojo lana y paso por los 3 a la vez. Y así he hecho la disminución. En los siguientes 8 puntos voy a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora en los 2 puntos
que me quedan hago la disminución. Inserto la aguja y saco lana. En el siguiente punto y último inserto la aguja y saco lana. Y ahora cojo y paso lana por los 3 bucles a la vez. Voy a hacer una cadenita al aire para asegurar y voy a cortar. Como veis, nos quedan todos estos hilitos por aquí. Los podéis esconder ahora, los podéis esconder después. Eso ya como veáis. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir este pétalo otra vez justo enfrente. Y lo vamos a hacer tejiendo en el siguiente punto. Voy a enganchar mi color rojo y voy a tejer una cadenita para que se mantenga bien el hilo. Y vamos a comenzar de nuevo. Voy a tejer 2 puntos bajos en el primer punto, 1 y 2. Y en los 3 puntos siguientes voy a tejer aumentos pero de medias varetas. 1 y 2. En el siguiente punto lo mismo, 1 y 2. Y en el tercero vuelvo a hacer 2 medias varetas, perdón. Y en el siguiente punto voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 cadenitas al aire y giro. En esta vuelta recordad que vamos a trabajar únicamente en la hebra externa de nuestros puntos y vamos a trabajar toda la vuelta con medias varetas. En los 2 primeros puntos tejo aumentos, es decir, 2 medias varetas, 1 y 2. En el siguiente lo mismo, 1 y 2 medias varetas. Ahora en los siguientes 6 puntos tejo una media vareta, 1, 2 y 6. Y en estos 2 últimos puntos que me quedan voy a tejer 2 medias varetas en cada uno de ellos. Mis 2 medias varetas, y ahora ya en el último, que es donde hemos tejido la cadenita, hago las 2 que me quedan. 2 cadenitas y giro. En esta vuelta vamos a trabajar cogiendo todo el punto, ¿vale? Ya no cogemos solo el de atrás, sino todo. Y vamos a trabajar solo con medias varetas. Comenzamos haciendo una disminución. Como os he dicho, lo primero pasamos la lana sobre la aguja. En el primer punto engancho lana y saco. Y en el segundo hago lo mismo, inserto y saco lana. Como veis, ahí están mis 4 bucles. Cojo lana y los paso por todos. En los siguientes 10 puntos voy a tejer únicamente medias varetas. 1, 2 y 10. Y en los 2 últimos puntos vamos a tejer la disminución. Lo primero de todo, paso la lana por encima de la aguja, inserto y saco lana. Y en el siguiente punto lo mismo. Inserto y saco lana. Una vez que tengo los 4 bucles en mi aguja, cojo lana y los paso por todos a la vez. Cadenita al aire y giro.
Voy a hacer una disminución de punto bajo, inserto, cojo, siguiente punto, inserto, cojo lana, tengo 3 bucles en mi aguja, ahí, y cojo lana y lo paso por los 3 bucles a la vez. En los siguientes 8 puntos tejo punto bajo, 1, 2 y 8, y en los 2 últimos puntos que me quedan hago la disminución, inserto, cojo lana, ¿veis? Inserto, cojo lana y ahora cojo y paso por los 3 bucles a la vez, cadenita al aire y cortamos. Para hacer los siguientes pétalos, ahora lo que vamos a hacer es con nuestro color rojo, vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Dos. Una vez tengáis el anillo mágico ya terminado, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ahora ya con los 12 puntos tejidos, lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que hemos hecho con los pétalos anteriores. Así que comenzamos. Cadenita al aire y en el siguiente punto 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora en los siguientes 3 puntos vamos a hacer 2 medias varetas en cada uno de ellos. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2 medias varetas. Muy bien, en el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, 2 cadenitas al aire y giro. En los 2 primeros puntos vamos a tejer 2 medias varetas y a diferencia de lo que hemos hecho antes, en esta ocasión vamos a coger, mejor dicho, todo el punto, no solo la hebra trasera. Así que hago 1 y 2. En el siguiente punto lo mismo, una media vareta y 2 medias varetas. En los siguientes 6 puntos, media vareta. Seis medias varetas y en los 2 últimos puntos voy a tejer 2 medias varetas en cada uno de ellos, 1 y 2. Voy a tejer 2 cadenitas al aire y giro. Voy a tejer la disminución en los 2 primeros puntos. Utilizo los 2 primeros puntos para hacer la disminución y en los siguientes 10 puntos tejo medias varetas. 1, 10 y en los 2 últimos puntos voy a tejer la disminución. Cadenita al aire, disminución con puntos bajos y en los siguientes 8 puntos punto bajo, 1, 8 y en los 2 últimos puntos disminución, cadenita al aire y cortamos. Vamos a hacer esto mismo, lo vamos a repetir otra vez en este lado. Así que en este punto enganchamos y hacemos una cadenita al aire. En el siguiente punto tejo 2 puntos bajos, 1 y 2
En los siguientes 3 puntos aumento de medias varetas. Y esta es la tercera. Y en el siguiente punto voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 cadenitas al aire. En los 2 primeros puntos tejo 2 medias varetas a modo de aumento. Y en las siguientes 6 solo una vareta. 1, 6. Y en los siguientes 2 puntos las 2 medias varetas. 1, 2. Y en el siguiente 1 y 2. 2 cadenitas al aire y giramos. En los 2 primeros puntos, disminución de media vareta. En los siguientes 10 puntos, media vareta. 1 y 10. Y en los 2 últimos puntos que me quedan, disminución de media vareta. Muy bien. Cadenita al aire, giro y disminución de punto bajo. Vale. Y ahora voy a tejer 8 puntos solo con puntos bajos. 2, 3, 7, 8, disminución en los 2 últimos puntos que me quedan, cadenita al aire y corto. Como veis nos queda como una especie de lacito. Ahora lo que vamos a hacer es esconder todos los hilitos que tenemos en ambas piezas y después los unimos. Yo os enseño cómo hacerlo. Una vez que hayáis tejido todos los hilitos de ambas partes, lo que vamos a hacer, fijaos, esto va a ser lo que vaya en la parte de arriba y esta la de abajo. Y las vamos a ubicar. ¿Veis el centro del anillo mágico? Pues vamos a intentar que nos cuadre una con otra. De esta forma, mirad. Intentamos que nos cuadren los anillos mágicos y lo colocamos de esta forma, ¿veis? ¿Vale? Como si fuera una cruz los pétalos, ¿veis? Unos hacia arriba, unos en horizontal y otros en vertical. El que está en vertical lo ponemos encima del que está en horizontal, tumbadito, y así es como nos tiene que quedar, ¿veis? Entonces, ahora para unirlo podéis hacerlo poniendo una gotita de pegamento aquí y presionando, o si no, con un trocito de lana roja. Lo que vamos a hacer es darle unas puntaditas, como cuando cosemos los amigurumis. Y listo. Voy a coger un punto de abajo y otro de arriba. Mirad. ¿Veis? Uno de abajo y otro de arriba. Y voy a ir haciendo esto pues unas cuantas puntaditas. No tiene por qué ser perfecto, no lo tenéis por qué hacer en cada uno de los puntos que tenemos, es simplemente para que se nos mantengan unidos. Y mirad, ya tenemos terminada nuestra amapola tejida a crochet, tejida a ganchillo. Y es que esto para decorar cualquier prenda, accesorio, nos va a quedar súper bonito. Si queréis que tejamos más flores, dejádmelo en los comentarios y mientras tanto podéis ir a mirar el que os voy a dejar por aquí, que es una flor muy facilita y muy bonita para tejer y decorar cualquier accesorio o prenda.